En las notas también viene un resultado que involucra matrices. Recuerden que ya habíamos visto en la clase pasada la matriz de representación de una transformación. Para sacar la matriz de representación de una transformación, pues necesitábamos la transformación de B en W y bases ordenadas en los respectivos espacios. Bueno, este teorema nos dice, si tú tienes B y W, F espacios vectoriales, ambos de dimensión finita, con bases ordenadas beta, que sea B1, B2 hasta Bn, y gamma, que sea W1 hasta Wm, de B y W respectivamente. Y si consideramos además T y U transformaciones lineales que van de B en W, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que, si calculamos la matriz de representación de la suma, ¿sí? Por el teorema anterior pues vimos que T más U es una transformación lineal, no vuelve a caer en L de B de W. Entonces es una transformación lineal, tiene sentido preguntarnos sobre su matriz de representación. Pues la matriz de representación de la suma respecto a beta y gamma resulta que es la suma de las matrices de representación de cada una. Y otra cosa también que cumple es que si ahora calculamos la matriz de representación de lambda veces t, esta matriz de representación va a ser igual a lambda veces la matriz de representación de t respecto a beta gamma. Y esto sucede para cualquier lambda en el campo. Sí, entonces en pocas palabras, ¿qué nos está diciendo? Que sacar la matriz de representación de dos transformaciones que se están sumando es igual a la suma, es decir, como que abre sumas. Y también nos está diciendo que saca escalares por el inciso 2. Muy bien, entonces vamos a ver la prueba de la primera parte y la otra parte pues la pueden ver en las notas. Ok, entonces veamos que estas dos matrices coinciden, ¿no? Bueno, veamos una. Entonces, como tenemos que ver que dos matrices son iguales, pues tenemos que calcular entrada a entrada. Vamos a probar que la j-ésima columna de T más U, la representación de esa matriz de beta respecto a beta y gamma, coincide con la j-ésima columna de la suma que nos están dando. Muy bien. Entonces, a ver, ¿cuál es la j-ésima columna de la matriz de representación de T más U respecto a beta y gamma? Bueno, sabemos que la j-ésima columna de una transformación, bueno, en este caso la suma, es el vector coordenado del respectivo vector de acuerdo al orden que establecimos para beta. ¿Sí? O sea, sabemos que es este, ¿no? El vector coordenado. O sea, tenemos que hacer T de U, lo evaluábamos en el BJ. Recordemos que beta tenía un orden, ¿no? Entonces, la j-ésima columna, ¿cómo se calculaba?
te fijabas en el orden que tiene aquí, beta. Por ejemplo, la primera columna era tomar B1, lo mandabas bajo la transformación, encontrabas los escalares respecto a la base gamma que está en el otro espacio, y esos escalares los acomodabas en la primera columna. Entonces aquí, de manera más general, pues ¿quién sería la j-décima columna? Pues sería fijarte ahora en los coeficientes que le corresponden a BJ cuando lo envíes bajo la transformación. Entonces esta parte sería igual a, tomamos BJ, lo evaluamos en T más U y luego lo escribimos respecto a la base gamma. ¿Sí? Es decir, tenemos esto, A1J hasta AMJ. ¿Sí? Donde T más U de BJ justo era la combinación que nos está dando, ¿no? Es A1J por Y1, no, aquí menciono W1, más AMJ por YM, por WM. ¿Sí? Así calculábamos la j-décima columna de la matriz de representación. Sí, era lo que les estoy explicando aquí abajo. ¿Ok? Y bueno, esto es por una parte, ¿no? Esta es la j-décima columna de esta transformación lineal cuando hacemos la matriz de representación. Ahora, por otro lado, sabemos que la j-décima columna de esta suma es quién. Bueno, estamos haciendo una suma de matrices, entonces la j-décima columna va a ser la suma de las j-décimas columnas. Sí, en este caso tiene sentido porque son matrices que tienen el mismo tamaño. Muy bien, entonces la j-décima columna en este caso va a ser la suma de la j-décima columna del primer sumando y la j-décima columna del segundo sumando. Pero la j-décima columna del primer sumando era el vector coordenado de T de BJ, esto respecto a gamma, y la j-décima columna de la segunda matriz pues es el vector coordenado de BJ cuando lo evaluamos en U de BJ, y esto respecto a gamma. ¿Okay? Si T de BJ respecto a gamma, digamos que se escribe como B1J, así hasta BMJ, y U de BJ respecto a gamma, el vector coordenado, se escribe como C1J hasta CMJ. Entonces, esto quiere decir que T de BJ usa estos escalares que aparecen en la columna, ¿no? De acuerdo a la base gamma. Es decir, T de BJ es igual a B1J por W1 más BMJ por WM, y de manera análoga para U de BJ tenemos esto, que esto es igual a C1J por W1 más
CMJ por WM. ¿Ok? Entonces, estamos, en pocas palabras, las j-décimas columnas nos están diciendo qué escalares debemos colocar para las respectivas evaluaciones, ¿no? T de BJ, U de BJ. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ir comparando todo esto. Entonces, si tenemos estas dos combinaciones y hacemos la suma, ¿sí? La cual voy a escribir de esta forma. Imaginen que hacemos aquí la suma de estos dos. Entonces, al hacer la suma, ¿qué obtenemos? Obtendríamos que T de BJ más U de BJ va a ser igual a... Y en la parte de la derecha pues nos aparecen escalares y nos aparecen los WIs, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es acomodar los escalares con los respectivos WIs. Entonces el primer escalar sería B1J más C1J por W1 más, y así sigo, hasta BMJ más CMJ y este por WM. Ok, muy bien, pero a ver, tenemos ahora esta combinación. Sí, tenemos esta combinación. Y por otro lado, tenemos esta otra combinación de T más U de BJ. Pero recordemos cómo estaba definido esto, la parte de acá. Esta parte que les estoy marcando, por definición, ¿era quién? Era la suma de las valuaciones de BJ en las respectivas transformaciones. Es decir, esto es igual, por definición, a T de BJ más U de BJ, ¿sí? De acuerdo a las operaciones que les definí desde el inicio. Ok, entonces, fíjense, T de BJ más U de BJ tiene esta combinación lineal que aparece aquí. Y, por otro lado, estamos calculando esto. Sí, otra vez T de BJ T de BJ más U de BJ es también esta combinación lineal. Y los WI son bases. Entonces, para cada elemento, la combinación lineal está escrita de manera única, o sea, los escalares son únicos. Entonces, para este elemento, estamos obteniendo dos combinaciones posibles, ¿sí? De acuerdo a esta base, a la base gamma. Entonces, se sabe, por lo que les comenté, que los escalares son únicos, y esto implicaría que A1J es igual a B1J más C1J, que A2J es igual a B2J más C2J, y así sucesivamente hasta el último escalar. Y de aquí seguimos hasta AMJ igual a BMJ más